Alégrate y vive con esperanza. Recuerda que el Creador nunca falla. Si pones tu confianza en Él y no dejas de creer, tendrás la paz y alegría que solo vienen de Él. Decide disfrutar tu vida, quiere darte buenos días. Alégrate, alégrate. El amor no es ciego, el amor todo lo ve y nos ayuda a ver con amor a todos. Y ese tema me toca compartirlo a mí. Entonces me voy a quedar aquí contigo, aquí tengo mis notas. Y lo primero que te quiero decir, que yo sé que ya lo has escuchado repetidamente en todas las conferencias, es que Dios es amor. Y como no quiero redundar tanto en lo que ya hemos estado hablando, solamente quiero decirte algo muy breve. Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo que mandó a su único hijo a que diera su vida por nosotros, para que todos los que creemos en Él no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Y quiero decirte que el amor de Dios es ágape, y te quiero decir lo que eso significa. Ágape quiere decir incondicional, por elección, que denota una buena voluntad que es invencible, que siempre buscará el bien más elevado de la humanidad y que no necesita química, afinidad ni emoción. Cuando leí esto de que no necesita química, afinidad ni emoción, dije, wow, o sea, amar a alguien sin tener química, afinidad ni emoción, yo creo que para nosotros los seres humanos es complicado. Aunque la Biblia dice que Él derramó su amor ágape en nuestro corazón. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a amar así. Pero lo más importante es que hoy esto se quede sellado en tu corazón y en tu mente, en mi corazón y en mi mente. Que Dios nos ama sin esperar nada a cambio, porque su amor es ágape, o sea, sin emoción, sin afinidad. Él no lo necesita para amarnos, Él ya nos amó y nos amó primero. Y quizá tú te preguntes, ¿cómo Dios me va a amar a mí si tengo tantos defectos y me he equivocado tantas veces? A veces nos cuesta trabajo comprender o creer que Dios nos ame a pesar de nuestros errores. Pero quiero decirte que sí, que Dios nos ama a pesar de nuestros errores. Entonces, te voy a poner aquí la segunda lámina, que es: Dios todo lo ve. Y quiero decirte que Dios no ve como vemos nosotros. Dice la palabra que nosotros, y es verdad, nosotros vemos por la primera impresión, vemos lo que tenemos delante. Y ¿a poco no es verdad? O sea, cuando conoces a alguien, te fijas en si está guapo, guapa, a lo mejor te fijas en qué zapatos trae o te fijas en su estilo. Y fíjate que hubo un chico que no era visto por su familia, y ese fue David. Él era rechazado, su papá no lo tomaba en cuenta, y cuando fueron a buscar a David, porque Dios mandó un profeta a buscar a David, fue este profeta Samuel y le dijo a Isaí, que es el papá de David, le dijo, oye, pues vengo a ungir a uno de tus hijos. Entonces dice la palabra que se acercó el hijo mayor y que Samuel dijo, wow, aquí está el ungido del Señor. Porque este hermano mayor era, pues dice la palabra, pues que era muy guapo, que era alto, y que eso sorprendió mucho al profeta, eso sorprendió mucho a Samuel, y él dijo, wow, aquí está el ungido de Dios. Pero Dios le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su parecer, porque Dios no mira como mira el hombre, Dios ve el corazón. Y quiero decirte que Dios ve tu corazón y Dios ve mi corazón, y que en lo que más debemos poner atención es en el corazón. Y bueno, esta fue una pequeña introducción, pero te quiero decir algo muy importante, y es que Dios no nos ve como nosotros pensamos. Fíjate que había un chico que se llamaba Simón, y dice la palabra que cuando Jesús lo vio, cuando Jesús se presentó a él, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú vas a ser llamado Cefas, que significa piedra, o sea, él es Pedro, le cambió el nombre de Simón por Pedro.
Y no solamente eso, también le dijo que le iba a dar las llaves del reino y que todo lo que atara en la tierra iba a ser atado en el cielo y todo lo que desatara en la tierra sería desatado en el cielo. O sea, Jesús simplemente al verlo le cambió el nombre. Imagínate esto, es como que un día tú vas por la vida normal y de repente Jesús se aparece contigo y te dice, tú eres Ana, pero ahora yo te voy a cambiar el nombre por Gracia, ¿no? Por tal. Y te dice, y además te voy a hacer, tú vas a hacer todo esto y yo te voy a usar para estas cosas. Pues así sucedió con Pedro, que cuando Jesús lo vio, le dijo que en él estaba su identidad. Y para mí esto es muy sorprendente porque en la Biblia, en la palabra vemos cómo era Pedro antes de conocer a Cristo, o aún conociendo a Cristo, pero cómo era Pedro antes de que Cristo lo transformara. Dice la palabra que, bueno, no es que así lo diga, sino que por las respuestas y los comentarios registrados de Pedro, podemos deducir que él era un poco orgulloso y también solía ser pretencioso. Podía ser, él llegó a hablar de parte del enemigo. Pedro era un poquito atrabancado también y también violento. Dice que una vez sacó su espada y le cortó la oreja a una persona. Ese era Pedro. Y la verdad es que tú y yo, como personas con una mente carnal, jamás hubiéramos pensado que Jesús iba a decir de alguien como Pedro, pues que iba a ser una persona que por creer en Jesús iba a atar y desatar en su nombre, lo que se atara en la tierra se iba a atar en el cielo y viceversa, que le iba a entregar las llaves del reino. Pero aquí vemos una enseñanza increíble, y es que Jesús vio a Pedro, lo vio con sus defectos, pero no lo vio así. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un plan para Pedro. Y es algo impactante porque nosotros podríamos pensar, pues es que así como soy, con estos defectos, con estas debilidades, ¿cómo me va a usar Dios? O sea, ¿cómo es que Dios me podría elegir? Pero quiero decirte que en la Biblia dice que Dios nos escoge, nos saca de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios. Entonces, yo creo que es una buena noticia para nosotros, pero aparte yo creo que puede ayudarnos mucho a restaurar nuestro concepto de nosotros mismos. Puede ser que alguien te haya puesto una etiqueta, un apodo de cómo te ve. Puede ser que alguien te haya hecho críticas muy fuertes por, no sé, características que tú tengas, pero lo importante es cómo te ve Dios y que tú permitas que Jesús traiga esa sanidad a tu corazón, porque Dios no nos ve conforme a nuestro pecado, porque Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y Dios literalmente nos ve a través de la sangre del Cordero. Él nos ve con esa obra terminada. Además, hubo también otro chico que se llamaba Leví, y dice la Biblia que también Jesús lo vio, y cuando Jesús lo vio le dijo, sígueme. Pero ¿quién era Leví? Leví era un recaudador de impuestos, o sea, era una persona que cobraba dinero a sus nacionales, a sus patriotas, para dárselo a otra nación, a otro país. Entonces, Leví tenía una mala reputación, probablemente tendría una vida económica cómoda, pero tenía una mala reputación y evidentemente pues él era rechazado por sus nacionales, porque él iba y les cobraba los impuestos. Sin embargo, Jesús lo vio, y cuando lo vio le dijo, sígueme. Y otra vez podríamos decir, ¿cómo Jesús ve a alguien así y le dice, sígueme? Pues es igual que conmigo o con cualquiera que estamos aquí, que de andar en nuestra vida normal, en nuestra vida desencajados de Dios, y Jesús por gracia nos dice, sígueme, o Jesús nos dice, te escojo a ti, o Jesús nos dice, ven conmigo. Y ¿sabes qué? Ese llamado de Jesús está para todos. Está para todos porque dice la palabra que Él no hace acepción de personas. Pero como Leví,
a quien Jesús le cambió el nombre también por Mateo, nosotros podemos decidir dejar todo y seguirlo. Y yo creo que este es un llamado para todos, pero todos tenemos esa decisión de seguir a Jesús o no. Y a lo que quiero llegar es que a pesar de nuestros errores, a pesar de la vida en la que hemos estado, Dios nos ve de la mejor manera. Sí, Pedro a lo mejor era orgulloso, era trabancado, pero Jesús no lo vio así. ¿Sabes qué sucedió con Pedro? Él entregó su vida a Cristo. Y a mí me llama mucho la atención porque te comentaba que él era pretencioso, pero cuando ocurre este suceso de la muerte de Jesús en la cruz, Pedro y los demás discípulos se levantaron a predicar su palabra, la palabra de Dios. Y dice que Pedro, una vez con Juan, oraron por una persona que estaba paralítica y esta persona fue sano y entonces se pudo levantar y caminar. Y dice que la gente se asombró tanto que empezaron a seguir a Pedro. Pero fíjate que aquí Pedro ya fue una persona transformada, porque Pedro les dijo: oigan, no se fijen en nosotros, porque nosotros no hicimos el milagro, es el nombre de Jesús, es Jesús quien lo hizo. Entonces vemos que Pedro, antes de Cristo, podría ser pretencioso, era orgulloso y tenía todas estas características, pero Jesús no lo vio así, lo escogió, le cambió el nombre y transformó a Pedro. Entonces Pedro empieza ahora a darle la gloria a Dios. Y qué impactante es, porque Jesús vio eso en Pedro, Jesús vio su potencial, y quiero decirte que Jesús ve tu potencial. Hoy es un día para que tú y yo soltemos las etiquetas que han puesto sobre nosotros, porque Jesús no nos ve ni siquiera como nosotros mismos nos vemos. Muchas veces tú y yo hemos pensado lo peor de nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos dicho: es que no puedo, es que no sé, es que nunca lo voy a lograr? Pero Jesús te dice: tú todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. Jesús te dice que tú eres más que vencedor. Jesús te dice que tú eres una nueva criatura. Y sabes que dice también la palabra que si nosotros nos bastamos de su gracia, su poder se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Y yo veo que eso es lo que sucedió con Pedro y también con Pablo. Imagínate, él era un hombre perseguidor de la iglesia, asesino, pero Jesús no lo vio así. Y te lo digo porque Jesús lo escogió. Nosotros podríamos pensar: ¿cómo escoge a Pablo si Pablo era una persona asesina, perseguidor? Pero Dios no lo vio así. Dios vio el potencial que tenía Pablo, lo escoge, y Pablo se convirtió en un predicador de la palabra. Pablo se convirtió en una persona que entrega su vida por compartir el amor. Imagínate, es una persona que de querer todo a la perfección se convierte en un hombre de gracia, en un hombre que imparte la gracia. Y hoy quiero decirte que así es como Dios te ve a ti. Dios te ve con un plan, con un propósito. Él dijo cosas de ti antes de la fundación del mundo, y quizás en este momento tú no lo ves de esa manera. Quizás en este momento dices: es que si Dios ha dicho esto de mí, pero yo me veo de otra manera. Pero tú tienes que creer que lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Y este bloque lo voy a terminar con esto. Ahorita sigo a la tercera lámina, pero este bloque lo voy a terminar con el siguiente comentario. Tú y yo tenemos la oportunidad de decidir si nos dejamos transformar por Dios para ser como Él nos ve o no. Y esto sucedió con Saúl. Él fue ungido como rey. Y él tuvo la oportunidad de dejarse formar por Dios para que incluso sus generaciones continuaran con su legado. Pero él no quiso. Él tenía un llamado de parte de Dios. Dios lo vio reinando, y no solo a él, también a su familia, porque así lo dice la palabra. Dios lo vio así, pero él no se lo creyó. Y esto te lo digo porque hay una parte en donde cuando a él lo coronaron, hubo personas que se burlaron de él, hubo gente que se rió de él y dijeron: ay, ¿a poco él reinando? Y dice la palabra que él no demostró cómo se sentía, él lo ocultó. Y en varias partes de la Biblia dice que él se equivocó,
pero él hacía como que no pasaba nada. Y tú y yo tenemos la oportunidad de cada vez que alguien nos dice algo mala onda o que pone una etiqueta sobre ti, sobre mí, o que tú y yo nos equivocamos, porque nos vamos a equivocar, tenemos la oportunidad de ir con Jesús y decirle: perdóname, me dolió, sentí feo. Y cuando nosotros hacemos eso, nos estamos dejando formar por Dios. Dios quiere formarnos para que su propósito se cumpla en nosotros y para que lleguemos a la visión que Él tiene para ti, para mí. Porque te repito, Él no nos ve conforme a nuestros defectos, Él nos ve a través de la sangre de Cristo y Él tiene un plan para ti, para mí. Entonces Saúl no se dejó formar y no llegó a ser lo que Dios vio para él. Pero tú y yo debemos ser esas personas que sí nos dejamos formar por Dios, para que en nosotros sea visto lo que Él ha visto y lo que Él ha dicho de ti y de mí. Él ha dicho que tú y tu casa servirán al Señor. Pide la estrategia, déjate formar. Yo me debo dejar formar para que esa palabra se cumpla y yo y mi casa seamos vistos como Dios nos ve. Ahora voy a la tercera lámina, que es: Jesús nos ayuda a ver con amor a todos. Y sabes, todos los que hemos tenido un encuentro con Jesús aprendemos poco a poco a ver con amor a las demás personas. No hay alguien que haya tenido un encuentro con Jesús y que no pueda ver a la gente como Él nos ve. El Señor nos enseña a tener compasión. Y repito el ejemplo hace de un momento. Pablo era un asesino. Pedro era muy orgulloso, pretencioso. Leví, estaba su corazón en el dinero probablemente, pero ellos tuvieron un encuentro con Jesús y se dejaron transformar. ¿Sabes? Tanto Pablo como Pedro como Leví dedicaron su vida para servir a la gente. Por eso te digo que ellos aprendieron a ver a los demás como Jesús los ve. Y así yo declaro que eso está sucediendo en tu vida y en mi vida, que ahora que estamos teniendo un encuentro personal con Jesús, aprendemos a ver a los demás como Dios los ve. Quizá tú estás viendo a tus hijos en adicciones, quizás tu esposo ha sido infiel, quizá tú has visto que en tu trabajo no hay prosperidad, pero tú y yo ahora debemos aprender a ver como Dios ve. Porque Dios no ve a tus hijos adictos, Dios no ve a tu esposo siendo infiel, Dios no nos ve así a nadie. Por eso el Señor siempre busca nuestro corazón, el Señor siempre nos busca. Si tú te acuerdas, para que hoy estés aquí, alguien te invitó. Esa persona que te invitó es alguien de parte de Dios para que escuches su palabra. Dice en Apocalipsis que Dios está a la puerta y llama. Si tú y yo abrimos la puerta, vamos a cenar con Él y Él con nosotros. Cuando nosotros nos dejamos sanar por Dios, dejamos que tengamos ese encuentro con Jesús, vamos a aprender a ver a los demás como Él los ve. Así es que hoy te invito a, en lugar de ver a tus hijos, a tu esposo, a tus padres, incluso a ti misma conforme a tus errores, te invito a orar y a pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame, yo quiero ver como tú ves, yo quiero ver a mis hijos sanos, yo quiero profetizar, yo quiero declarar tu palabra. Así tú háblale al Señor. Y si acaso tú has tenido esa ceguera, si tú has menospreciado a alguien en tu corazón, si tú has visto de menos a las personas, porque a veces caemos en esto, en arrogancia, en pensar que solo nosotros estamos bien y que los demás están mal, y sabes, eso no es cierto. Todos cometemos errores y Dios a todos nos ve conforme a su plan y conforme a su propósito. Si hay un motivo por el cual no podemos ver como Dios ve, es por la dureza de corazón, es por la rebeldía, es por la incredulidad. Así lo dice su palabra. Así es que te invito a que hoy, como un ciego que vivía en el tiempo de Jesús, él no podía ver, pero escuchaba de Jesús. Entonces él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que la gente lo quería callar, pero él siguió diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Así es que hoy tú y yo pidámosle a Dios: Señor, limpia mis ojos, yo quiero ver como tú ves, quiero ver a mi esposo como tú lo ves, quiero ver mi vida como tú me ves, quiero ver a mis hijos, a todos en mi casa como tú los ves. Y acuérdate, Dios no te ve ni me ve conforme a nuestros pecados.
sino a través de la sangre de Jesús. Si hoy estás aquí escuchando esto, es porque Jesús te vio, es porque Él te está viendo y tiene un propósito para ti. Vamos a adorar juntos. Y tú puedes ahí estar meditando en esto. Pídele a Dios que te ayude a ver cómo Él ve. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Antes que yo dijera sí, tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que yo dijera sí, tanta gracia yo no quiero resistir. Y me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Ahí en ese tiempo personal con Dios, en esas cámaras de amor, pídele al Señor: Padre, revélame cómo ves a mi esposo, cómo ves tú a mis hijos. Dile: Señor, ¿cómo me ves tú a mí? Dile: hazme libre de toda cárcel que me he encerrado pensando que soy tonto, que no pienso bien o que me equivoco a cada rato, que no lo puedo hacer, porque Dios no dice eso de ti. Dios dice que Él te hizo a su imagen y semejanza, que tú eres amado por Dios, que tú
tú eres su preciada posesión, tú eres la niña de los ojos de Jesús. No te dejes marcar por las etiquetas de la niñez o por los traumas o por el bullying. Tú no eres esas cosas, tú eres hijo de Dios amado, pero no solo tú, también tu esposo, también tus hijos, todos a los que tú conoces y yo, y que a lo mejor hemos criticado y juzgado y tal vez hemos dicho esas personas no la van a hacer, pero déjame decirte que no, porque Dios tiene un plan tanto para ti como para mí y para ellos, porque Dios nos ve conforme a su propósito y a través de la sangre de Jesús. Dios te bendice. Alégrate y vive con esperanza. Recuerda que el Creador nunca falla. Si pones tu confianza en Él y no dejas de creer, tendrás la paz y alegría que solo vienen de Él. Decide disfrutar tu vida, quiere darte buenos días. Alégrate, alégrate.